Hola, soy Pablo Matamala y este es un nuevo video de esta serie sobre levantamiento, gestión y gobernanza de riesgos. Eh, ya dejamos atrás todo lo que tiene que ver con teorías de riesgo, pero nos van a seguir acompañando para explicarnos algunos fenómenos que vamos a ir abordando en los siguientes contenidos. Hoy titulé a este video Trampas en la gestión de riesgo. La verdad es que podría haberle puesto títulos como gestión de riesgo en riesgo o riesgos en la gestión de riesgo, pero para no ser tan enredado decidí usar la palabra trampa. Y lo que pretendo es mostrar situaciones involuntarias en las cuales muchas veces caemos o las organizaciones caen frente a la implementación de sistemas de gestión de riesgo o en el uso de estos sistemas que generan finalmente dificultades y no traen los resultados que esperamos de estos sistemas. Básicamente, lo que pretendo hacer es referirme un poco a las prácticas que he visto en cuanto a la implementación de estos sistemas aquí en nuestro país, en Chile, y basarme también para analizar algunos puntos críticos en las teorías de riesgo que ya hemos tratado en los videos anteriores. Partamos por algo básico, que es gestión de riesgos. La definición que da la norma ISO 31000, que probablemente muchos conocen, es que es una serie de actividades coordinadas para guiar y controlar una organización en relación al riesgo. También nos habla después de que es un sistema integrado, estructurado y que mejora continuamente en base al aprendizaje y la experiencia. Bueno, eso es un sistema de gestión de riesgo. En el fondo es una serie de actividades que están orientadas a un fin, pero el sistema de gestión de riesgo en sí no es la solución, no es lo que nos va a reducir nuestra exposición a riesgo, no va a eliminar los riesgos ni los va a solucionar. Es solamente una forma de organizarnos, de estructurarnos para poder seguir un proceso en el cual la organización va a hacerse cargo de estos riesgos, va a conocerlos, va a evaluarlos y va a poder priorizarlos para su tratamiento. ¿Qué es riesgo? La misma norma nos indica que es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Es decir, una serie de eventos que tienen consecuencias que pueden ocurrir o no y que podrían alterar los objetivos de la organización. En general, se intenta tratar esto como un modelo relativamente simple, en que tratando de llegar a un número, que poder calcular el riesgo, se lo define muchas veces en distintas variantes, pero básicamente como el producto entre una probabilidad y un impacto. La probabilidad de ocurrencia del evento que genera el impacto y el valor del impacto. Y ese valor se le dan distintas escalas numéricas, lo mismo que la probabilidad. Y se trata de acotar esto a escalas cerradas y acotadas para finalmente poder utilizar herramientas simples de gestionar, como son las matrices de riesgo, tal como aparece en la figura ahí, que claro, nos permiten visualizar y llegar a números en el fondo. Tratar de darle una representación numérica al riesgo. Eso es lo que básicamente tratan de hacer estos modelos y insertar estas herramientas, como otras más, dentro de un sistema de gestión de riesgo. Bueno, yo a veces veo, esta es una opinión personal, que la extrema simplificación puede también generar algún tipo de problema. Hay dos formas de mirar esto. Uno es que, claro, el usar un modelo simple nos asegura que puede haber un amplio rango de perfiles de gente que pueda participar y usar este modelo, que es capaz de entenderlo, interactuar con él y evaluar los riesgos a partir de este modelo. Permite además, como genera un número, le permite conversar con resultados financieros, por ejemplo, tratar de transformar esto en medidas monetarias y que nos permitan medir de esa forma el impacto o darle el valor a los distintos riesgos a los cuales está expuesta una organización. Lo que ocurre muchas veces es que cuando se implementa un modelo simple, y esto tiene que ver con una de las teorías de riesgo que vimos, es que en el tiempo nos vamos dando cuenta que este modelo simple no responde a todos los riesgos que nos encontramos. Y empezamos a
a generar pequeñas modificaciones a este modelo para incorporarle mecanismos que nos permitan incorporar casos especiales. El tema es que en el tiempo potencialmente nos podemos llenar de apéndices al modelo original y vamos degradando el sistema que diseñamos en un principio, y ya puede que no nos esté entregando la misma información que esperábamos de él cuando fue implementado en un comienzo. Lo que la teoría, ¿no es cierto?, con la que relaciona esto es la degradación del sistema. Otra forma de ver también esto es que el usar un modelo demasiado simple puede generar también la sensación en los usuarios y los miembros de la organización en que la temática de la gestión de riesgos es también simple, que no hay complejidad en eso, y que con esta herramienta fácil de entender, que pareciera abordarlo todo, estamos cubiertos y podemos quedarnos tranquilos porque en realidad el tema está absolutamente y completamente tratado y abordado, y los riesgos controlados. Y eso no siempre puede ser así. El traducir también todo a un valor en dinero puede generar ciertas distorsiones y podemos equivocarnos en comparar distintos riesgos de distinta naturaleza y no estarles dando el peso que realmente tiene uno respecto a otro por este intento de traducir todo solo en dinero. En la forma de traducirlo, finalmente, claro, las consecuencias pueden ser que tengan un efecto en los resultados de la empresa, claramente sí, pero la forma que estamos valorando ese impacto puede ser no tan simple y puede llevarnos a equivocaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa en estos modelos simples cuando queremos tratar situaciones como las que ya hemos descrito antes, de transacciones de riesgo, por ejemplo? O qué ocurre con el cálculo de probabilidades más complejas de evaluar. Por ejemplo, si tenemos un riesgo sobre la continuidad operacional y vemos el riesgo del corte de energía eléctrica, de suministro. Claro, la probabilidad podemos verla a partir de lo que ya ocurrió en el pasado, las experiencias que estamos teniendo, cuántas veces se corta la energía, cuántas veces ha ocurrido, y el impacto, claro, podemos saber qué significa eso en nuestras operaciones, porque a lo mejor ya nos ha sucedido. Entonces la respuesta a ese escenario de mitigación o de control puede ser implementar un generador de emergencia automático que parta casi en forma inmediata una vez que se genera un corte de energía. Perfecto. Pero ¿cómo vemos aquí el hecho de que estamos incorporando un nuevo equipo que también puede fallar, que estamos agregando complejidad a nuestro sistema? Que ahora ese equipo, al fallar, tiene una probabilidad mucho más pequeña de que se nos corte energía o que nos quedemos sin energía en nuestra operación, pero no deja de estar presente. ¿Cómo baja esa probabilidad? Y el impacto a lo mejor no es el mismo, puede incluso ser peor, por lo que hemos conversado otras veces, de la sensación de seguridad que nos genera el confiar sobre el hecho de que tenemos controlado un riesgo y estamos menos preparados para enfrentar sus consecuencias si estas medidas tampoco funcionan o fallan. Y ocurre. Entonces, la valoración de ese riesgo definitivamente cambia, y el modelo simplificado tal vez no es capaz de reflejar esa realidad. Otro tema importante que tiene que ver con por qué implementamos un sistema de gestión de riesgo. Realmente es porque la organización está convencida de que es la mejor herramienta para gestionar, para administrar sus riesgos, o se está tratando solamente de que es algo impuesto desde un nivel superior, desde un nivel corporativo, por ejemplo, o es una obligación regulatoria, hay una autoridad que nos está exigiendo hacerlo, o nuestros clientes, o pares, o es un estándar de la industria, o sencillamente la organización decide implementar un sistema de gestión de riesgo básicamente con el ánimo de mostrar o dar la sensación de control a ciertos grupos de interés, como puede ser clientes, público en general, autoridades, y dar la sensación de que tenemos todo bajo control y que potencialmente no estaría completamente bajo control, pero queremos dar esa sensación. ¿Son esas las motivaciones detrás de implementar un sistema de gestión de riesgo? Es algo que hay que tener muy claro porque esto marca mucho finalmente cómo va a operar y con qué información vamos a estar
cargando ese sistema. Un primer nivel que yo observaba muchas veces, bueno, ok, tenemos que asumir entonces el desafío de implementar un sistema de gestión de riesgo. Hay que hacerlo por algunas de las motivaciones que mencioné. Entonces, bueno, hay que definir un dueño, alguien que sea responsable dentro de la organización de la administración de este sistema. Bueno, ¿quién sabe de riesgo? ¿Qué tipo de riesgo? Hay una serie de definiciones que hay que tomar, que tienen que ser tomadas a alto nivel. Puede que vengan predefinidas si esto es algo corporativo, pero si estamos partiendo de cero, son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Qué vamos a querer abordar? Y esta definición es importante porque podemos estar dejando fuera o dentro ámbitos importantes en la operación de nuestra compañía, instalación, organización, etc. Lo que ocurre muchas veces es que cuando esto está basado o esta imposición o definición de implementar un sistema de gestión de riesgo está basado en un estándar, en una norma conocida como las ISO, COSO, etc. El origen de estos estándares está en la regulación de seguros y financieros. Por lo tanto, tienen también un poco esa mirada y por lo mismo muchas veces a lo que se llega es que el dueño de este sistema, quien va a estar a cargo de implementarlo, de administrarlo después, esa responsabilidad muchas veces termina recayendo en el gerente de administración y finanzas. O, dependiendo del tipo de organización o el tamaño, en una figura como un contralor, por ejemplo. Lo que he apreciado muchas veces que producto de esa mirada de quien está a cargo de esto, hay un sesgo natural, es propio de sus funciones. Estos sistemas terminan muchas veces enfocándose solamente en aspectos como transacciones monetarias, de documentos, de respaldo, flujos de información, muy orientados a la prevención del delito, a que no haya pérdidas económicas por mala gestión de ciertos proyectos, por ejemplo, en un control adecuado de los centros de costo, en las compras, etc. Muy orientado a lo que afecta directamente a los resultados, que está bien, pero esa es una mirada. Y a veces quedamos limitados a solamente ese espectro de riesgo, por lo tanto, y no incorporamos otros ámbitos que son también muy importantes y que pueden golpear los objetivos de nuestra organización. Otro nivel es cuando ya, ok, adoptemos un estándar formal, creemos nuestras propias políticas, modifiquemos o adoptemos un modelo un poco más complejo que sea más adecuado a nuestra forma de hacer las cosas. Traigamos a alguien que nos enseñe sobre los estándares, sobre las normas y echemos a andar un sistema. Suele ocurrir que, ok, se comienza a operar este sistema, se genera una matriz de riesgos que se ve muy bien, muy bonita, está todo bajo control y el sistema pareciera que funciona solo. Pero eso también ocurre a veces con otros sistemas, en que los sistemas terminan siendo casi una realidad un poco paralela a la operación real y lo alimentamos solamente para mantenerlo vivo y mostrar a entes externos que lo revisan de que efectivamente esto está operando, pero no es un reflejo completamente real de lo que hacemos en la práctica. Y eso lo veo también como un riesgo, porque podemos ahí no estar incorporando cosas que son parte del análisis de los riesgos. Bueno, en todos estos escenarios muchas veces lo que termina ocurriendo es que algo falla, ocurre un desastre y la organización se encuentra completamente sorprendida frente a esto. El evento que hizo todo un desastre no estaba en nuestra matriz, nunca había ocurrido algo así, siempre lo habíamos hecho de esta forma. Bueno, todo eso son ejemplos y frases muy típicas de la teoría de riesgo que vimos también antes, que se llamaba noción de normalidad, donde la organización se acostumbra a operar de una cierta forma, se complejiza y empieza a crearse sus propios panoramas, su propia forma de ver la realidad y cree que la verdad que ella ha creado es la real. Y lo que tal vez es algo anormal comienza a ser visto como normal. Empieza a ser normalizado y dejamos de ver las alertas y las señales de que algo puede ocurrir después.
y nos sorprende cuando ese eventual desastre se gatilla o se desata. Siempre también por lo mismo, es fácil escuchar esto, que las cosas ocurren justo en el peor momento, cuando el personal clave no estaba, cuando no estábamos preparados, cuando estábamos justo empezando a recién organizarnos para ese tipo de cosas. Las medidas de seguridad no estaban porque por alguna razón, etcétera, el peor momento. Y esto tiene que ver con esta falsa sensación de seguridad en que creemos que tenemos todo controlado y no es así. Entonces, cuidado con implementar un sistema de gestión de riesgo, confiarnos completamente de él, sobre todo si es algo que es demasiado simplificado o si tiene una mirada sesgada sobre lo que realmente ocurre, porque podemos empezar a sentarnos como en esa silla, creer que está todo controlado, hasta que se nos hace más que evidente que eso no es así, cuando ya es demasiado tarde. El sistema entonces falló, esa es la culpa del sistema. Pero como todo sistema, si lo alimentamos con basura, vamos a obtener basura. Si lo alimentamos con análisis demasiado simples, vamos a tener resultados simplificados. Si ingresamos data parcializada, vamos a obtener resultados parciales. Ojo con eso, no es el sistema el que tiene el problema, es cómo lo manejamos, con qué lo alimentamos y cómo realmente lo gestionamos. Un poco resumiendo, cuidado con extremar la simplificación de los modelos que usemos, tener mucha claridad del por qué y para qué estamos implementando sistemas de gestión de riesgo. Cuando definamos un responsable al interior de la organización, tengamos claro y consideremos el sesgo natural del perfil que estamos eligiendo, porque ese sesgo va a estar ahí. Entonces veamos medidas para compensar eso y que no tengamos un sistema, por lo tanto, sesgado. Buscar siempre una mirada externa que nos ayude a romper esta noción de normalidad que construimos, que nos permita tener una mirada fresca y ver cosas que a lo mejor no estamos mirando. Hagamos, sobre todo al comenzar, un levantamiento inicial lo más amplio posible. Tomemos todos los puntos de vista, no dejemos ámbitos fuera, porque después no los vamos a incorporar y podemos estar dejando variables y riesgos importantes fuera de nuestra vista, fuera del sistema, fuera de nuestro alcance de control, y cuando ocurre un desastre por ahí, no lo vamos a tener a la vista, no vamos a ver las señales que nos está dando antes de ocurrir. La matriz en sí no es un seguro, la matriz no nos garantiza nada, la matriz es una herramienta que nos permite priorizar, no es el fin del sistema de gestión de riesgo, no es la panacea, es una herramienta útil, nos ayuda, pero no por tener una matriz estamos cubiertos. El sistema de gestión debe en lo posible conversar con la cultura organizacional, preocupémonos de que el sistema haga carne en lo que realmente ocurre, que no sea algo que estemos alimentando y que estemos trabajando para el sistema. El sistema debe trabajar para nosotros, debe ayudarnos a nosotros a gestionar nuestros riesgos, debe ser adecuado para eso. Finalmente, un bonus track, porque cuando hablé al principio de la definición de riesgo, no dije si el impacto de un riesgo era negativo o positivo sobre los objetivos de la empresa o de la organización. Bueno, en general, cuando el impacto es negativo, potencialmente negativo, hablamos de riesgo. Pero si el impacto es positivo, estamos hablando de oportunidades. Pero si ven y piensan en ese modelo simplificado de un impacto por una probabilidad, la verdad es que los riesgos y las oportunidades tienen una naturaleza muy similar y por lo tanto también se pueden gestionar de forma similar. De hecho, simplificando, hay varias formas de mirar esto, pero típicamente se habla de que hay 4 estrategias para administrar los riesgos: asumirlos, evitarlos, mitigar y traspasar o transferir. Asumir es sencillamente no actuar sobre el riesgo, conocerlo, pero no actuar. Sencillamente aceptar de que puede ocurrir y que estamos dispuestos a asumir las consecuencias que este eventual evento tenga. Evitar, tratamos de actuar sobre la componente de probabilidad, tratamos de hacer que esa probabilidad sea aún menor e incluso cero, es decir, tratamos de que el evento que puede desatar una consecuencia, un impacto sobre nuestros objetivos no ocurra. Eso es evitar. Mitigar, por el contrario, no actuamos sobre la probabilidad de ocurrencia, sino que actuamos sobre el impacto.
tratamos de reducir los efectos de ese impacto, mitigamos las consecuencias de ese evento que puede ocurrir. Y transferir o traspasar, sencillamente pagamos el costo o traspasamos la responsabilidad y la gestión de ese riesgo a otros, o las consecuencias de ese riesgo a otros. Por ejemplo, el pago de un seguro. Pagamos el seguro, no hacemos lo mínimo, y si el evento ocurre, tenemos una compensación y el riesgo lo asume otro. Bueno, de la misma forma, en la gestión de oportunidades también podemos encontrar el paralelo a estas 4 estrategias. Asumir también. Las oportunidades pueden ocurrir, tener consecuencias, perfecto. Sabemos que puede ser así y no actuamos, básicamente no gestionamos esta oportunidad. Explorar tiene que ver con actuar sobre el componente de probabilidad. Estamos buscando eventos que ocurran y tratar de provocarlos. Tratar de que este evento que tiene un efecto positivo sí ocurra. Entonces también actuamos aquí en paralelo a evitar, que es la estrategia equivalente en gestión de riesgo. Aquí tratamos de que la probabilidad aumente y que el evento en lo posible ocurra para tener este impacto positivo. Mejorar, la tercera estrategia, es no actuamos sobre la probabilidad, sino que tratamos de que el impacto sea aún mayor, dado que es positivo, que tenga un beneficio aún más grande y mejora aún más los resultados de nuestra organización. Tratamos de que ocurriendo o no, pero si ocurre este evento, su impacto sea aún mayor. Y la cuarta estrategia es compartir. Es básicamente no traspasarle a otros, sino que con otros tratar de que las sinergias que podemos tener al actuar en conjunto generen un impacto o una probable ocurrencia aún mayor, de que el beneficio sea para todos más grande, trabajando en conjunto con otros actores. Finalmente, una reflexión más bien mía, pero que para dejarlos un poco pensando, la gestión de riesgo al final no es la panacea, no es para mí el objetivo central de nuestra gestión, ni mucho menos. Es sencillamente una herramienta útil que nos ayuda a evitar de que las amenazas que se ciernen sobre nuestra operación tengan impactos inesperados y ojalá sean minimizados a raíz de nuestras acciones previas. Por lo tanto, la gestión de riesgo es algo que nos permite sobrevivir, es algo que nos ayuda a seguir operando tal como lo hemos hecho hasta ese minuto. La gestión de riesgo sencillamente nos ayuda a nuestra sostenibilidad como organización para seguir operando, seguir dándole vida y funcionamiento a esta organización. Por el contrario, la gestión de oportunidades es la que nos permite volar, en la que nos permite ir más allá, en la que nos abre los ojos a nuevas perspectivas de negocio, a nuevos negocios, a expandir nuestras operaciones, a encontrar nuevos caminos que a lo mejor no estamos mirando y que nos pueden traer beneficios enormes, inesperados, y creo que vale la pena centrarse un poco en esto para también empezar a gestionar esto. Puse ahí entre medio la palabra innovación porque creo que es algo que está completamente relacionado a eso. La gestión de oportunidades finalmente es la innovación. Es lo que nos ayuda a encontrar nuevos caminos y a volar, como digo ahí. Bueno, espero que les haya sido de interés. Vamos a seguir ahora en próximos videos con otros contenidos. Vamos a ir transitando de a poco hacia lo que tiene que ver con gobernanza de riesgo. Y en el próximo video vamos a tomar un caso emblemático, muy conocido, donde vamos a hacer un análisis con las teorías de riesgo y empezando ya a darle una mirada desde el punto de vista de la gobernanza de riesgo. Bueno, esté muy bien. Chao.